Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión Bless de leerte de los sábados. Y hoy estamos de cierre del libro que veníamos leyendo de una historia que no, perdón, eh, este libro respecto a cómo hacia la excelencia y que hemos estado hablando durante todo este periodo. Pero hoy tenemos y queremos presentar dos grandes invitados. Tenemos a nuestro hermano Gerson y también tenemos a nuestro hermano Sebastián, pero antes de iniciar queremos que nuestro hermano John, diácono de la iglesia, de la central y que nos dirige en nuestro comité, nos ayude con una oración de inicio para arrancar esta sesión el día de hoy, hermano John. Hermano John, creo que ya está por aquí, sí. Disculpen la demora. Bien, bueno, pidámosle al Señor en este momento su dirección, su respaldo, que este tiempo que vamos a compartir acá sea tiempo de bendición tanto para los oyentes como para quienes podrán beneficiarte mediante la grabación. Oremos al Señor. Señor Jesús, santo y poderoso Dios. Damos gracias, Dios. Damos tu santo nombre, Señor. Te agradecemos por lo bueno que eres. Señor Dios bueno, y por experiencia, Señor, conocimiento que has dado a nuestros hermanos, nuestro hermano Gerson, nuestro hermano Sebastián. Te rogamos hoy seas guiándolos, seas Dios poderoso a través de ellos, yendo consejo sabio para nuestras vidas, para las vidas de aquellos que han de recibir lo que se comparta de Dios poderoso. Ayúdanos. Lo pedimos en tu nombre poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias, hermano John, por esta oración. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Iniciamos presentando a nuestro hermano Gerson. Él se encuentra en la ciudad de Bucaramanga, él se congrega en Calda Central, Florida Blanca. Él es profesional, psicólogo, también tiene especialización. Entonces vamos a arrancar con él para que el hermano Gerson nos encienda un saludo, se presente con nosotros, nos hable de su especialización y cómo en esta carrera le ha ayudado para aportar en la iglesia. Bueno, gracias por la invitación. Dios les bendiga a todos. Es para mí un honor y un placer poder compartir este espacio. Por la gracia del Señor, sí, soy psicólogo, especialista en psicología clínica aquí de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga y actualmente estudiante de maestría en salud mental. Y ha sido realmente toda una satisfacción el poder brindarle a la iglesia herramientas, esa transición de los mitos que teníamos antes con respecto a la salud mental, el no tomarse los medicamentos, el creer que la enfermedad, como en la misma historia de la psicología, tenía implicaciones espirituales, demoníacas, ¿no? Y hacer esa transición y entender que la salud mental es integral, ¿no? Es decir, tenemos que mirar la integral. Eso ha sido una bendición y ha ayudado, ha podido ayudar a muchos hermanos a entender eso que pasa, por qué les pasa lo que les pasa y que no todo es posesión demoníaca, que no todo es el diablo, ¿no? Y realmente poder entender eso ha sido muy, muy placentero. El poder ayudar a un tema súper que está en auge en boca de todo el mundo y tiene que ver con el suicidio. Entonces, el cómo poder entender este fenómeno social desde lo espiritual también ha sido otra herramienta que nos ha dado el mismo Señor Jesús para comprenderlo desde su palabra. Amén. Amén, así es, hermano Gerson, muchas gracias. Y también tenemos a nuestro hermano Sebastián, hace parte también de la congregación de la Central, donde nos congregamos nosotros y también nos está como invitado hoy, también como su profesión también es psicólogo, especialista también tiene una especialización de la cual él nos va a hablar en este momento y de cómo también ha sido de ayuda para la iglesia y cómo nos ha aportado desde su profesión. Hermano Sebastián, su saludo. Dios les bendiga a todos, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, en esta sesión para hablar de pues, un tema muy importante que no es lejano, yo creo que no es lejano a las circunstancias en las que hoy está el mundo
Y bueno, pues yo me he especializado en el tema educativo. Yo me he ido por la línea de gestión educativa y he trabajado pues en psicología aproximadamente ya durante unos 5 o 6 años en el campo educativo, pues también abordando situaciones de acompañamiento psicológico, procurando pues bienestar sobre todo de estudiantes y familias. Y hoy por hoy, pues, me encuentro trabajando en la misma universidad donde me gradué, en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ingeniería. Trabajo allí específicamente en acompañamiento a estudiantes y a docentes. Entonces, y en la iglesia, pues Dios me ha dado la oportunidad de, como me he movido quizá en ese ambiente educativo, de aulas y universidades, pues creo que Dios me ha dado la oportunidad sobre todo de apoyar procesos de evangelismo en diferentes instituciones educativas, acompañando estudiantes que llegan fuera de Bogotá a estudiar en diferentes instituciones y he podido en su momento acompañarlos, animarlos también a hablar de la palabra en diferentes escenarios. Y bueno, pues ha sido una bendición poder ver que hay muchachos que llegan a estudiar en Bogotá y se mantienen fieles, firmes en la palabra y bueno, eso creo que ha sido lo más importante. Amén, qué bendición. Gracias, hermano Sebastián y hermano Gerson. Lili, ¿ya estás habilitada? Ya, Ah, ok. me tenían, sí, quiero que sepan los hermanos que me tenían silenciada. Y algunos dicen, ay, menos, mejor. Bueno, una vez más, gracias a los invitados, gracias a los hermanos que se han conectado a esta sesión. Una súper bienvenida, una calurosa bienvenida a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Personalmente, y lo dije detrás de cámaras, estoy muy emocionada que la familia Zipa Gauta esté con nosotros. La hermana Gracielita, un saludo muy especial a la hermana Chelita, a toda su familia. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. El amor y agradecimiento total. Cuando estuve en Estados Unidos, la hermana Yanesi Pagauta fue una súper, súper mano de Dios en mi vida, así que tengo amor y agradecimiento para esta familia, que Dios los bendiga muchísimo y gracias por apoyar a Sebastián, eso es lo lindo de tener invitados, que la familia viene y apoya, gloria a Dios por eso. Bueno, como dijo mi querida compañera y amiga Gwen, estamos en este cierre, nos llegó el final de este libro, hasta aquí llegamos, pasa que nosotros leemos muchos libros, entonces entre una historia que no termina, entra hacia la excelencia, sabemos que la historia no termina si no termina Exacto. en la excelencia. ¿Qué vimos nosotros en este capítulo? Así un recordar y súper rápido, cuáles fueron las temáticas que vimos para que nos recordemos. Hablamos en el capítulo de 1 del joven integral. Hablamos en el capítulo de 2 de vida cristiana, del joven cristiano y el servicio a Dios, el liderazgo con propósito. Esa sesión fue una sesión muy especial con el hermano Luis Alberto Marín. Recuerdan que hablamos acerca de cuál es el liderazgo con propósito, a qué estamos llamados y cuál es la excelencia en el servicio. En el capítulo 3 hablamos de peligros juveniles. Estuvo la hermana Magret con nosotros, si lo recordamos, la adolescencia, mi mejor etapa, esos fueron peligros juveniles, ¿se acuerdan de la drogadicción, el alcoholismo? O sea, como el ocultismo, así como un broche, se hizo como una pincelada así súper rápida sobre esos temas que afectan al adolescente y al joven cristiano. Luego vino una sesión muy especial y muy bonita con el autor, uno de los autores del libro, tuvimos la oportunidad de tener al hermano Insuleta hablando del joven y la sexualidad, de lo natural que es esta sexualidad en nuestra vida como hijos de Dios, seguimos siendo seres humanos normales y naturales. Entonces también fue una sesión re linda, por si quieren de pronto ir a verlas, están en nuestra, prontamente vamos a tener un hito, nuestra sesión va a estar en Facebook, ya pasamos de YouTube a Facebook, así que ya nos van a ver también allá. Eh, Seguimos con el capítulo 4. En el capítulo 4 hablamos del joven contemporáneo hoy y mañana, en pos de la excelencia. Estuvo el hermano Bernardo con nosotros hablando de una gran problemática, la vida laboral, las expectativas que tenemos luego de graduarnos de una universidad, hacia dónde vamos, el hecho de no encontrar empleo, bueno, en fin, tantas cosas. Fue una sesión bien linda. El cómo equilibrar ese tiempo en servicio a Dios y ese tiempo en mi vida personal, también súper bueno. Luego hablamos de la influencia de la sociedad en el adolescente, también en esa misma. Y luego nos llegó el tiempo, el momento a las chicas. Tuvimos 2 sesiones de chicas. ¿Por qué? Porque, bueno, el capítulo también nos lo decía así. Las escritoras fueron entre esas la hermana Luz Marina Galpis
y hablamos de el noviazgo y la vida familiar. Si lo recuerdan que estuvo la esposa del hermano Luis Alberto Marín, hablando de los mitos del noviazgo. Entonces está buenísimo que la puedan ir a ver otra vez y se desmitifiquen y vayan por ellos y ellos vayan por ellas. Bueno, y luego hablamos de la autoestima con la autora del libro que también está por allí ya rondando. ¿Se acuerdan de esta linda carátula? Decoro, pudor y modestia. Y estuvimos hablando acerca de la autoestima como bases para construir el futuro. Y porque en nuestras conversaciones grupales y de comité dijimos es importante que la salud mental tenga un capítulo en este libro, porque para ir a la excelencia, y eso nos lo van a hablar aquí los aspectos más adelante, necesitamos esa salud mental. Así que por eso es que nosotros decidimos que este fuese el cierre de este libro, aunque no hay un capítulo escrito de salud mental aquí, solamente se toca por encima el tema, dijimos no, es importante para darle cierre a este hermoso libro que nos hablen de salud mental. Por eso estamos con el hermano Gerson y el hermano Sebastián en esta mañana, así que ahora sí, paso al tema. Bueno, Gracias, Lili. Claro que sí. Voy a compartir pantalla para mostrar aquí rápidamente. En un par de minutos exponemos esto rapidito. ¿Ya se puede ver la pantalla? ¿Sí? Ok, listo. Como venía diciendo nuestra hermana Liliana y amiga, bueno, hoy vamos a hablar de salud mental. Por eso tenemos aquí expertos invitados. Y pues el tema ya propuesto, que es sobre los diferentes factores de suicidio, que nos va a hablar ya seguido de esta presentación ya alguien profesional. Pero antes de queríamos como mostrar rápidamente en la Biblia algunos personajes que encontramos donde nos hablaban también como de diferentes razones por las cuales decidieron, como dice aquí, apagar su luz. Y normalmente en esta diapositiva los personajes que vemos, hablábamos con Lili incluso antes de cuando estábamos compartiendo aquí hablando de estos personajes, vemos un factor o factor no, un contexto donde estos personajes se movían y era en tiempos de guerra y vemos también cómo había un contexto de poder político y bueno, y en guerra general. Y los motivos, aquí nos nombra a Abimelech, a Sansón, Saúl, el escudero de Saúl, para mí este era un personaje que pronto no estaba en mi radar y cuando yo leía la Biblia, yo, Señor, o sea, este personaje cuando decide quitarse la vida, que fue por pues razones que era por miedo en la guerra. Si él quedaba vivo, él tenía miedo porque en la guerra también podían atentar contra su vida. Ahí tenemos plasmada cada cita bíblica donde se habla la historia de cada personaje y podemos ver como cada situación, por qué situación o por qué razón ellos decidieron terminar con su vida. Por lo que podemos decir, y yo decía, Dios mío, esto viene desde hace mucho tiempo, solo que uno de pronto no ha puesto su radar en esto que ha pasado y ahorita pues vamos a ampliarlo ya al día de hoy con profesionales en psicología que nos hablen del tema. Entonces aquí vemos a Abimelech, Sansón, Saúl, escudero de Saúl, Aitofel, que fue un consejero, y Simri. Fueron también personajes que decidieron por una u otra razón apagar su luz, que es como el tema que hoy nos trae nuestro hermano Gerson. Estos tres últimos personajes también, aunque Job no terminó con su vida, hablábamos con Lili porque lo compartimos con ella antes de presentarlo aquí. Él sí deseó en un momento, lo estaba pasando tan mal que él sí deseó en algún momento no vivir más. Nos dice ahí en la Biblia, voy a leer así textualmente, dice, ya no quiero seguir viviendo, preferiría morir ahorcado que seguir viviendo en este mundo. Entonces fue tan fuerte el dolor que él sentía que él deseó eso, aunque él no intentó, no hizo nada pues para quitarse la vida. Elías también tuvo este deseo, Judas, que sí lo hizo, y sabemos que fueron pues ya de pronto en contextos de guerra, ya otros contextos, pero también son personajes que se ven representados en este tema que se va a hablar hoy, que es el suicidio. Y entonces, así rápidamente queramos mostrar a la luz de la Biblia que hay personajes y en la Biblia nos hablan también de este tema. Y así, a grosso modo, vamos a dar paso en este momento a nuestro hermano Gerson que sea él compartiéndonos ya sobre el tema, sobre este tema que nos trae hoy tan importante. Y él como hermano y profesional nos habla en este momento, hermano Gerson, quedamos en sus manos.
y arrancamos con el tema. Y estoy tratando de no compartir más pantalla y no, no me deja. Y ya, listo. No, hermana Wendy, muchas gracias por la introducción. Y efectivamente, de hecho, cuando yo vi estas capacitaciones con pastores y demás, sí, de hecho hay otro personaje, por ejemplo, Noemí. Noemí fue otra mujer dentro de la Biblia que evidentemente tenía depresión. Y hay otros más personajes que de manera no tan directa desearon la muerte y querían morirse de manera directa, pero sí había un discurso, inclusive el rey David, sí, en algunos salmos realmente eran muy depresivos, ¿no? Y expresaba ese dolor que él sentía. Entonces, aquí cabe la pregunta y es ese mito que tenemos dentro de la iglesia de por qué hablamos de suicidio. De hecho, yo hablaba con la hermana Liliana y le decía, yo conocí un caso de un diácono de la iglesia que él se ahorcó. Y él no fue como Judas, no lo había vendido, no, pero vamos a mirar ahorita esas causas que son importantes tenerlas en cuenta. Muchos hijos de pastores bajo presión que ahí viene la interpretación, ¿no? A usted le puede parecer que qué bobada, pero para el otro, qué tan importante es. Entonces, sí, vamos a revisar esos contextos. Creo que estamos en la misma página y sin habernos puesto de acuerdo, ¿no? Así es el Señor de bueno. Vamos a empezar a definir que la salud mental es un estado completo de bienestar y él habla no solamente de lo físico, de lo mental, sino también de lo social y no solamente la ausencia de una afección o una enfermedad, porque podemos decir, pero es que mire, está bien, le duele, no le duele nada, todo está bien, pero no, no está bien, ¿cierto? Porque hemos entendido que el ser humano es integral y una partecita está conformada por nuestras emociones, otra partecita está por nuestra cognición, nuestras creencias y demás. Y todo eso es lo que nos permite afrontar la vida cuando a veces se desborda esa capacidad que tenemos, son más las expectativas versus realidad y no somos capaces de enfrentarlo. Ahí es donde vienen las crisis y aparece la enfermedad en su dimensión. Importante algunas aclaraciones, entender que esto es un fenómeno que cada vez toma más fuerza y según las estadísticas, cada 40 segundos una persona en el mundo logra el cometido de quitarse la vida. Es decir, cuántos hemos estado aquí conversando y cuántos han muerto por este tema. Esto es un poco el panorama tan alarmante que estas son las personas que lo intentan. En Colombia tenemos un programa llamado el Civigila, que es el Sistema de Vigilancia y de Control Epidemiológica en Colombia, donde vigila los intentos de suicidio. Y aquí vamos a tener que clarificar 4 o 5 cosas importantes. Uno tiene que ver con el pensamiento, todo aquello pensamiento que tiene un individuo referente a quitarse la vida. Por eso todos en la vida en algún momento hemos tenido esa sensación y ese malestar de decir, ya no quiero seguir más. Claro, no decimos me quiero quitar la vida, pero ese no quiero seguir más, ya no puedo más, yo qué voy a hacer, ya eso nos está encaminando para algo que no es tan negativo, que no es tan positivo, perdón. Una tiene que ver con el pensamiento y otra cosa tiene que ver con la idea. Cuando hablamos de una idea, es que ya hay un plan elaborado y lo hago de determinada manera, lo hago así, lo hago de determinada. Hay un gesto, sí, se le conoce como ese nombre técnico, y es un gesto o autolesión, gesto suicida. Son los chicos que practican cutting o son aquellas, como su nombre lo indica, es muy básico decir que es un gesto, algo donde me lleva a tener ese pequeño impulso. Y por último, obviamente ya es el acto como tal consumado. Así no se logra, es cuando yo ya hago realmente la planeación y lo ejecuto. Entonces me tomo las pastillas y lo lleve a cabo. Otra cosa es que no se lleve el resultado final que esperaba la persona. Entonces, habiendo clarificado esto,
es tenerlo presente porque todos en la vida presentamos una crisis emocional, crisis espiritual, crisis económica, y en algún momento nos ha llevado a decir ya, como dijo Noemí. Noemí en la Biblia dijo, Señor, acórtame los días, estos días sin sabores y demás, ¿no? O como el mismo Job, en medio de semejante situación tan terrible, pues hizo que el Señor ya hiciera lo que tenía que hacer. Bueno, importante, ¿por qué una persona, así sea desde el contexto espiritual, cómo, pero si es que es el pastor, cómo, si es que es una persona muy consagrada y pobre en Jesús, cómo va usted a pensar esto? Pues voy a revisar. Lo primero que yo quiero pedirles es empatía. Y empatía es ponernos en los zapatos del otro. El hecho de que tú no lo estés viviendo no significa que la otra persona no tenga las habilidades para resolverlo, sino es una crisis particular. Entonces, rápidamente, porque aquí el tiempo nos vale oro, voy a mencionarles muy puntual cuáles son esos motivos por los cuales una persona llega a tener o el pensamiento o la idea o el gesto o el acto. Uno tiene que ver con los trastornos mentales de los que ya todos hemos de alguna manera conversado y ya sabemos, y existen dos en particular. Uno tiene que ver con un trastorno llamado trastorno depresivo mayor o crónico. En algunas ocasiones, cuando los pacientes presentan este tipo de sintomatología, pierden el sueño y puede aparecer trastorno psicótico. Entonces, ¿qué pasa? La persona dice, yo me quiero morir. Y por más que tú le digas, venga, hablemos, Cristo le ama, Cristo es la solución de todo y le cantemos un coro, no lo va a entender. ¿Por qué no lo va a entender? Por eso es que las personas cuando están en esos periodos de crisis exacerbadas, que están en el puente, no logran absolutamente nada porque tienen una cosa que se llama bloqueo del pensamiento o visión del túnel. Y es evidentemente, no hay una capacidad de juicio ni raciocinio antes lo que uno le diga. Otro trastorno es el conocido como afectivo bipolar. Son descompensaciones bioquímicas y son tan terribles que cuando llegan en las fases extremas, o bien sea por una depresión crónica o por ansiedad crónica, cualquiera de las dos, las personas no ven ningún tipo de salida y evidentemente recurren a esto. Hoy en día hay una cosa súper interesante y hoy en día estamos hablando de un nuevo diagnóstico llamado depresión sonriente. Y ustedes han visto que todos son personas líderes sociales, entonces llegan a la iglesia, ay hermano, ay Dios le bendiga, ¿cómo vamos? Sí, Cristo es la solución de todo, amén, gloria al Señor. Y por dentro mal. Entonces, la depresión solamente tiene unas determinadas sintomatologías y criterios que hay que tener muy en cuenta para poderlo diagnosticar porque es muy difícil, ¿no? Y muchas veces ellos, como no dijeron nada, no expresaron nada, terminaron llevando a cabo su acto. Otro es conocido como la esquizofrenia. Casi todos los pacientes que tienen esquizofrenia hay una voz y no es el demonio, no es el demonio, es parte del diagnóstico, esa voz que le dice, usted no sirve, usted quítase la vida, esas alucinaciones auditivas que es muy característico en este tipo de pacientes. Cuando toma el medicamento, la idea muchas veces desaparece. Digo muchas veces porque no siempre desaparece. Los trastornos psicóticos que se dan por descompensaciones de sueño o de medicamento o de las patologías según su cronicidad. Otro tiene que ver con la orientación sexual. Hablábamos con la hermana Liliana y con nuestro pastor Fernando que tocáramos un poquitico este tema digamos, de las perversiones sexuales y demás. Ojo, yo quiero hacer aquí una aclaración. No porque una persona tenga una orientación sexual diferente, significa que va a aparecer el tema del suicidio. No, lo que lo hace característico es la crisis, es la pelea. Vamos a ejemplificarlo o una metáfora y es, aquí está como el ángel diciéndole, mire, esto es lo que Cristo quiere de tu vida, Cristo te ama, Cristo quiere que le tenga tu vida, y aquí está el demonio diciéndole, es una metáfora que yo utilizo para que ustedes me entiendan. Entonces, no, mire, a ti te gusta esto, haz esto. Entonces, esa pelea, ese conflicto ocasiona crisis emocional.
y son tan fuertes que la persona siente que no tiene respuesta y no tiene salida y lo único es acabar con su vida. Y también tiene que ver mucho con el bullying, o sea, el hecho de que las personas no acepten su orientación, no validen socialmente eso o su familia, se sienten totalmente perdidos. Entonces, casi todos estos diagnósticos, ustedes recuerdan el chico este del colegio que se tiró del último piso, era un colegio que la rectora eso ocurrió en Bogotá, la rectora y la psicóloga fueron a la cárcel porque no hicieron digamos, el respectivo acompañamiento terapéutico en este proceso. Entonces aquí no estamos validando si esto es bueno o es malo, sino qué es lo que pasa con la persona. Entonces, a nivel mental hay una crisis absoluta, una crisis por su identidad o también por lo que Dios espera de él o de ella y lo que la persona no es capaz de hacer. Ay, pero es que es fácil, sí, dígalo, o sea, eso lo dice usted, pero la persona que tiene esa cosita dentro que tiene que tomar una decisión, tiene que ser coherente con la decisión, pues para él o ella es una crisis, ¿no? Otro tiene que ver con los trastornos límites de la personalidad. Bueno, el trastorno límite en particular son personas que son muy impulsivas. Entonces, impulsivas, toman decisiones, hacen acciones y es recurrente. Entonces, la persona en realidad no se quiere morir, pero es impulsivo. Entonces, te dejo, bueno, te va y hace un gesto suicida y va toda la vida en esto, pero en realidad quiere morirse. La respuesta es no. Pero la característica es la impulsividad. Yo estoy aquí hablando muy rápido y estoy contando sobre como un pincelazo así, mini pincelazo, porque este tema es muy, muy profundo, ¿no? Otro tiene que ver con el impacto de las enfermedades crónicas. Liliana, adelante. Bueno, sí, no, yo sé que para hablar de ese tema hay muchísimo y muy interesante, pero vamos a respirar un segundo y vamos porque nos importa mucho que nos quede como todos esos conceptos tan especiales, digamos, como bien claros en la mente. Y qué bonita oportunidad para ir introduciendo preguntas. Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. Primero Sebastián nos responde la pregunta. Vamos a hacer la misma pregunta para los dos. Entonces, primero Sebastián y luego el hermano Gerson. Digamos que podemos hacer así como un boom de conocimiento. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, váyala poniendo en el chat porque aquí están que se responden. Em, Según haciéndoles la esquematización así de lo que el hermano Gerson acaba de decir, y es sobre el tema de las causalidades probables por las cuales una persona puede llegar a pensar en un suicidio o llegar a intentar suicidarse, hay una gama que más o menos lo que a mí me va quedando claro, son todas aquellas patologías de depresión, de tristeza, llámese angustia, llámese depresión, llámese frustración, llámese tribulación. Pasa que es que yo entiendo y más adelante les dejaremos un link donde el hermano en sus redes habla sobre la depresión, porque ahí como que toma el espacio para decir cuáles son todo ese tipo de momentos. También, y que cada uno es diferente. Habla de la depresión sonriente, que también es importante, pero yo sí quisiera preguntar ahí, aquí voy a dividir las preguntas. Dijimos que al principio una cosa, pero ya se me ocurrió otra. Hermano, a mí sí me gustaría, porque yo creo que cada una de esas patologías tiene sus manifestaciones clínicas. ¿Cómo? Y que nos hable un poco de cuáles serían las manifestaciones clínicas de una depresión sonriente, porque por ahí no va y sea que las personas dicen, ay, no, pero yo me río, pero entonces no soy feliz. No queremos que los hermanos queden confundidos, porque terrible fuera. Que nos diga acerca de esa. Pero yo sí quisiera que Sebastián el hermano Sebastián nos hablará de este tema, y es de esos patrones, porque yo supongo, por eso cabe la acepción ahí, que también esto viene y posiblemente de patrones familiares, psicológicos que se hacen en casa por la formación a la que estamos expuestos. Entonces nos gustaría, hermano Sebastián, si por favor nos comparte acerca de su postura y de lo que por su formación también, porque aparte tiene una formación académica en cuanto a la docencia y esto que está tocando, por eso lo paramos ahí, porque el hermano Gerson fue clave en decir lo que le pasó a esta psicóloga y esta directora que fueron a la cárcel porque no atendieron bien ese tema, que nos hablara un poco, porfis, de estos patrones y hasta aquí hicimos un paro y luego el hermano Gerson sí nos habla de esas manifestaciones clínicas de esa depresión sonriente y de lo impulsivo, porque si ustedes se dieron cuenta en la presentación que hicimos con Gwen, cuando analizamos nosotras no somos expertas de nada, ni siquiera en Bless, entonces o sea, no somos expertas ni para manejar Bless, pero
sí nos dimos cuenta que era un grupo de gente que fue impulsiva. Un Saúl, una Atiofel, creo que se llama así, que se mataron. ¿Por qué? Porque una decisión así inmediata no era que tuvieran rasgos de depresión, aunque por ahí Saúl estaba un poco como afectado espiritualmente, pero hubo otros que sí tenían un cuadro crónico de depresión. Entonces, hermano Sebastián, en sus manos todo el tema de los patrones y lo que tenga que aportarnos hasta acá respecto a esa temática. Y luego el hermano Gerson. Vale, me confirman por si me escuchan bien. He tenido el internet como intermitente, Sí, lo hemos pero notado, espero que pero pueda se te escucha. participar. Sí, señor, se escucha. Bien, bien, bien. Bueno, voy a tratar de estar aquí quietico. Bueno, em, con relación al tema pues de la salud mental, pues yo pensaría y entiendo y me parece muy chévere el aporte del hermano Gerson porque pues él tiene como una experiencia diferente a quizá al campo en el que yo me muevo generalmente, que es ese entorno educativo. Y en efecto, parte de mi trabajo desde hace mucho tiempo ha sido estar, pues, en cierta medida muy alerta de señales, indicios, síntomas, porque, pues, dentro de los mitos, quizá es como el que, yo creo que ustedes lo han escuchado, el que dicen ustedes, el que se quiere matar, se mata y no le dice a nadie, no le pregunta, no. Yo creo que lo han escuchado alguna vez, ¿sí? Es como que la mala conciencia acerca de esto, ¿sí? Y es como el que se quiere matar, no le avisa a nadie, no le dice a nadie, simplemente lo hace y ya. Sin embargo, pues poco a poco eso ha sido revertido y es fácil entender y saber hoy que hay indicios que pueden generar esas condiciones. Ahorita me llamaba la atención algo que mencionaban y es que me pareció escuchar que Job dijo preferiría morir ahorcado, ¿sí? Es decir, como que incluso ya está el plan específico de cómo lo voy a hacer. Y una persona que intenta o pretende acabar con su vida, pues lo dice y de diferentes maneras puede llegar a saberse que la persona tiene esas ideas en su mente. Ahorita seguramente el hermano Gerson nos va a complementar, pero eso es bien interesante el tema ¿cómo es que lo llaman? La depresión sonriente, si no estoy mal. Me parece muy interesante porque uno cuando uno observa los casos de suicidio, sobre todo, por ejemplo, en famosos, ¿no? Que es lo que más llama la atención. Es decir, ahorita decían, cada 40 segundos una persona se quita la vida hasta que un famoso se quita la vida, pues ahí es como que se hace el eco y es más importante el suceso. Y generalmente cuando uno mira redes y mira todo el tema, es como el día de ayer estaba con su familia muy contento en un paseo y demás, y hoy resultó que se suicidó. Entonces, eh, sin embargo, pues esa persona seguramente a nivel mental y a nivel psicológico, pues ya tenía o estaba pasando por una crisis, una situación complicada. Eh, es muy riesgoso y muy peligroso subestimar una crisis en el ser humano. Es que, como lo decía el hermano Gerson, también trato de conectarme mucho con lo que él dijo, y es que todos estamos en una situación crítica, todos hemos estado en alguna situación crítica por algún concepto, por un tema económico, por un tema familiar, por un tema de proyecto de vida, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué es lo que quiero hacer, no sé, un adolescente que no sabe qué estudiar o si tiene o no la posibilidad de ingresar a educación superior, va a estar en un momento crítico. ¿Sí? Un niño que ve que sus padres se separan y en medio de eso hay violencia, hay conflictos y demás, está pasando por una situación crítica. Yo lo vi en algún momento en un lugar en el que trabajé, un niño que en sus escritos, en su cuaderno, mencionaba la desesperanza y mencionaba el agotamiento que sentía, sentirse incluso culpable de la separación de sus papás. Entonces el niño decía, no, yo me quiero morir, yo no quiero estar más en medio de esta situación. Entonces todo ese contexto nos puede hacer tan vulnerables y nos puede hacer en cualquier momento llegar a pensar, oiga, definitivamente sería mejor no estar, ¿sí? Oiga, esto parece que no tiene salida,
tal vez la mejor opción es dar un paso al costado y no logro salir de esto. Entonces, yo creo y en lo que he visto en el último tiempo es definitivamente hay situaciones que nos pueden hacer tan vulnerables y de pronto algunos tienen mejores herramientas, mejores situaciones para resolverlo, pero hay otros que no tienen esa capacidad, ¿sí? No tienen cómo acudir a un profesional, no tienen cómo acudir a una persona que tiene un cuadro clínico médico muy complicado y sabe que va a morir en 3 4 años, tal vez dice, no, pues, ¿para qué espero tanto tiempo? Mejor de una vez salgo de este problema. Pero otra persona tendría quizá otra alternativa y otras herramientas. Entonces, eh, definitivamente yo creo que hay que apuntarle muchísimo a conocer bien el contexto y la situación de esa persona, cómo la está pasando. Sí, que todos tenemos problemas de algún tipo económicos o sentimentales, pero no todos lo vivimos de la misma forma, no todos la pasamos de la misma manera, no, no a todos nos cuesta lo mismo, ¿sí? Eh, y la idea sería poder escuchar a esa persona de una manera pues genuina, de una manera abierta, de una manera, esa intención incluso a veces de solo escuchar, no solo hábleme y yo le voy a decir, no, decía hermano Gerson, Cristo le ama. A veces incluso ese puede ser un paso más allá, pero primero hay que escuchar y poner atención a toda esa historia de vida y cómo hoy está en esa situación. También hago un último comentario y es situaciones que se presentaron en algún momento en un entorno familiar pueden llegar a aumentar la probabilidad de que vuelva a ocurrir un caso. ¿Sí? Una familia en la que hubo una persona que se suicidó, pues por compartir ese entorno y compartir ese contexto social y familiar, pues hace que algunas personas puedan llegar a ser más sensibles a esa situación. Sucede también con el tema de la depresión, sucede también con personas que han desarrollado ansiedad o estrés en algún caso, pues compartir el entorno hace que haya una probabilidad mayor de ocurrencia o repitencia de esas situaciones, por ejemplo, familiares. Hermano, qué pena yo antes de que hermano Gerson, yo es que ya está hablando de un tema de cómo uno identifica y nos decía que es difícil, pues sí, es muy complicado porque uno no está en la cabeza de esa persona y no sabe lo que siente. Pero en el caso de que, porque no es fácil y es muy raro que una persona que esté pensando en quitarse la vida lo diga, es muy raro. Pero en el caso que una persona, no sé, por X o Y motivo sintió la confianza y le contó a uno, decidió decirle a uno, vea, estoy pensando esto, me voy a quitar la vida, uno, como uno no es profesional en esa área, uno, ¿cuál sería la primera medida que uno debería hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo hago para evitar esto y poder llevar a esa persona a alguien que sí pueda ayudarla y ella también se sienta en confianza? ¿Cómo sería mi reacción? ¿Yo qué hago en ese caso? Bueno, aquí hay implicaciones legales, o sea, ya no es como antes que decía, ay, no, pues yo oré por él y ya, o sea, no, aquí hay implicaciones legales y todos tenemos lo que se conoce como una corresponsabilidad. Yo recuerdo que, uy, un día eran como las 11:30 de la noche, yo estaba haciendo un trabajo y una chica que, pues no éramos amigos y me escribe al Facebook, no, esta vida es muy difícil, es muy dura, yo me quiero matar. Entonces, y fue por Facebook, no me lo dijo. Yo, ay, no, santo Cristo. Entonces me puso como una hora, hora y media, no a hacer intervención porque no era el momento, sí a solucionar. Es decir, hasta que la mamá no me contestó, que quedó todo en manos, le dije, por favor, hasta que no esté en el servicio de urgencia, la chica estaba en crisis. Entonces, es como primero evaluar el contexto. No es lo mismo que yo diga que me quiero matar cuando esté pues, en un quinto piso a que yo te diga, no, mire, la verdad, estoy muy triste, yo llevo, lo he pensado hace un mes, yo no tengo ganas de vivir. Son dos contextos diferentes, ¿no? Pero los dos deben culminar con la intervención y esto no es si usted quiere, si a usted le parece, es que legalmente se debe ser así. Debe tener la intervención de la EPS o EPS.
Porque si no pasa esto, si llega a ocurrir, se encuentra dentro de la cadena de investigación y por omitir información relevante y evitar que esto pasara, tiene implicaciones legales. Entonces, mire que nosotros al pastorado también lo hemos capacitado a decir, es que no sé, nunca jamás en la vida vamos a dudar que Dios es capaz de restaurar, que Dios es capaz de sanar, tener el control. Yo nunca lo voy a dudar, pero también debemos entendernos que debemos sujetarnos a las autoridades terrenales y eso implica que la persona, asegurarnos que la persona reciba asesoría. Que, por ejemplo, yo cuando remito, yo digo, ay, Dios mío, ya descansé, sí, me firman aquí, ya. Si no fue, yo tengo ya una remisión por escrita y firmada que el paciente tiene que estar en la EPS o en la IPS. Eso es súper importante. Sí, pero me queda la duda, hermanos. ¿Qué hago? Me escribió, me llamó, me quiero matar. ¿Yo qué hago? Específicamente, ¿por qué? Usted me acaba de hacer acordar un testimonio pavoroso que yo viví. Yo estaba en Argentina. Nosotros estábamos en una placita dando clase de niños. Y como en la época antigua, la iglesia se crió yendo a las casas a recoger niños y llevándolos a la plaza, una mamá me dijo, sí, claro, venga, usted puede venir por mi niña, la puede arreglar, la puede llevar, o sea, usted puede hacerse cargo. Así se construyó la confianza, yo pasaba por la niña, la llevaba un sábado. Se me quedó mi paraguas en la casa de la niña, lo dejé ahí. Me fui para el culto y al otro día era época de lluvias, era primavera, entonces yo dije, el paraguas. Paso después de culto, lo recojo y me voy. Pasé después de culto, la mamá no estaba, yo no entré a la casa, la niña me dio el paraguas, me fui para mi apartamento. A las 3 horas yo tenía a la policía en la casa. La niña había peleado con la mamá, la niña se había ido de la casa y la policía me decía que si la niña no aparecía, yo era la única persona que había tenido contacto con ella antes de su desaparición, por lo tanto yo iba a quedar detenida si la niña no aparecía. Entonces ustedes se pueden imaginar cómo yo empecé a clamar y a llorarle al Señor para que hiciera un milagro. Entonces yo entiendo lo de la intervención y todo, y el Señor hizo el milagro. La niña se fue a esconder en el colegio, un policía se le ocurrió, Dios le puso, yo digo, Dios escuchó mi oración, al policía Dios le puso esa posibilidad y la encontraron escondida en el colegio. ¿Qué hago? Alguien me dice, me quiero morir, me voy a matar. ¿Qué hace Liliana Alarcón si le están escribiendo o la están llamando? Bueno, yo voy a dar una respuesta y Sebas me va a ayudar a complementar un poco. Em, Ahí está lo que se conoce como los primeros auxilios psicológicos, ¿no? La importancia es la escucha. Ahí radica todo y permitirle que la persona voluntariamente cuente o comparta su testimonio. Aquí siempre entregamos algunos datos importantes. No juzgue, no señale, no critique, no se ponga a evangelizarle a profundidad, a predicarles Hechos 2:38 y arrepentido. Entonces, no, 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 porque volvemos lo mismo, la persona no lo va a entender. Hay una técnica en Argentina muy buena que es de 4 preguntas y es, ¿de verdad lo quieres hacer? Entonces permítele que la persona lo haga. ¿Por qué lo quieres hacer? La tercera pregunta es, ¿existe algo que pueda impedir que esto no se logre? Entonces, algo que te retenga, algo, no, el perro, mi mamá, la abuela, el Señor, que esto es pecado, papá. Y entonces la cuarta, ¿y qué tal si hacemos un compromiso de que esto no ocurra mientras miramos otra solución? Digamos, ten en cuenta la tercera pregunta. Sin embargo, no existe un manual, y eso tengo que dejarlo en claro, Liliana, porque no es lo mismo hacer una intervención con una persona que tenga consumo de sustancias psicoactivas que se quiera matar a una persona que, por ejemplo, está en una crisis no tan exacerbada, que estoy aquí y que digo que me quiero matar. O sea, son múltiples los casos, pero sea cual sea, digamos, la recomendación es escucha activa, que lo que la persona diga sirve para retroalimentar. No, es que esta vida es muy dura. Entiendo que la vida es muy dura. Es que yo me ha tocado muy duro. Qué fuerte. Te felicito porque has sido valiente. O sea, es
a partir del mismo discurso de la persona, yo le llamo paciente, del paciente, podamos anclarnos para que se sienta soportado, validado, escuchado y al final orientado. Voy a estar contigo, estoy aquí para ti, dime qué más necesitas y asegurarte que pues que quede bien, ¿no? Sí, yo voy a hablar por ti, estoy tranquilo y hay un cuchillo y usted se va. No, o sea, asegurarse que todo lo que está a su alrededor no le implique un riesgo. Si está en un quinto piso, venga, yo quiero invitarte a una gaseosa, ¿por qué no vamos a tomar una gaseosa? Ya estamos en un primer piso, ¿no? Si estamos en la cocina en el primer piso y hay cuchillos, no, venga, ¿qué tal si salimos? Y ¡prum! Echa candado allá a la cocina o lo deja por fuera de la casa, o sea, asegurarse que no existan riesgos. Sebas, ¿qué opinas? Sí, sí, sí. Creo que va muy al tema de acompañar, ¿sí? Piense usted si en algún momento ha estado estresado, angustiado por alguna situación, ¿cómo hubiese querido usted que lo acompañaran en ese momento? Sí, de pronto, por ejemplo, estos días que yo he estado maluco, he estado muy enfermo estos días, y yo le pido a mi esposa como, quédese aquí al ladito mío, ni siquiera traiga, suba, baje cosas, no, sino estése aquí al ladito mío porque no me siento bien, ¿sí? Entonces ha sido el tema de ella estar presente. ¿Y qué pasa? Que una persona pues que tiene esa idea del suicidio pues generalmente empieza a aislarse muchísimo, ¿sí? Empieza a ya no querer ir a un lugar donde hay personas, de pronto encerrado en su cuarto, de pronto alternan los horarios, que eso tiene mucho que ver con esta semana hice algo que fue meterme en una clase de psicología, hace años no iba a clase, me metí en la universidad un rato a una clase y hablaban un poco acerca de la esquizofrenia y decían el esquizofrénico cambia sus horarios, entonces ya empiezas por la noche a hacer, a hablar, a pensar en cosas porque de día hay muchas personas, hay muchas miradas, yo quiero es cambiar mi entorno, entonces esa persona que también tiene la idea de suicidarse, pues generalmente empieza a alternar sus horarios, ya se le dificulta mucho dormir, no se le haga raro que por no dormir pues aparezcan esas voces y decían algo, no sé, el hermano Gerson me confirmará, decían como que empieza la voz por un lado y luego empieza a aparecer en ambos lados y yo decía, en serio, no lo había escuchado así, un profe lo decía, es como empieza a escuchar una voz por uno de sus lados y luego ya empieza a escucharla por ambos lados de sus oídos. Entonces, si uno sabe y percibe que hay una persona que está en riesgo, pues acompañar. Yo creo que es muy importante estar ahí presente para esa persona, porque ella ha hecho sus procesos previos para aislarse lo suficiente y que nadie se dé cuenta que de pronto tiene esa idea. Pero vea, una vez un amigo muy cercano ingirió cerca de, no sé, unas 100 pastas de un medicamento y lo que hizo fue llamar a un amigo. Le dijo, oiga, acabo de tomarme tantas pastas de un medicamento. Entonces, de una u otra manera, yo no sabía qué estaba haciendo, o sea, estaba pidiendo ayuda, estaba avisando, estaba despidiéndose, qué estaba pasando. Recuerdo que mi amigo lo que hizo fue, pues, tomar un taxi e ir a donde la persona estaba porque necesitaba ayuda, auxilio, y la historia fue, pues, subirlo al taxi y cogerlo a cachetadas para que no perdiera el conocimiento. Y eso fue lo que permitió, pues, que mi amigo siga estando hoy con nosotros. Entonces, si vemos o notamos algún comportamiento específico de alguien que puede llegar a hacernos pensar que está pensando en dar un paso, en avanzar hacia el suicidio o intentarlo, pues ayudar, escuchar, acompañar, hacerse presente con esa persona que lo está necesitando, puede ser lo inicial. Y ya si vemos la oportunidad pues como profesionales tenemos la obligación de remitir, pero si no somos profesionales, pues alertar a alguna autoridad, alguna línea de salud mental que haya en nuestra ciudad y procurar que reciba un acompañamiento, ojalá inmediato.
O sea, por ejemplo, que yo como cristiana, porque lo lindo de estos programas es que estamos nosotros como construyendo también, ese mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, o sea, estamos construyendo conocimiento en nuestra comunidad y no podemos olvidar lo que somos. O sea que si alguien de pronto, pienso yo ahora mientras yo los escuchaba, se me ocurre que como cristiano de pronto nuestra primera reacción va a ser, hay poder en el nombre de Jesús, yo te reprendo, enemigo. Entonces, digamos, puede pasar. ¿M? Entonces, digamos que esa actitud sería la menos conveniente para un momento como esos. De pronto uno sí puede estar orando continuamente, intercediendo, porque claramente debe estar en nuestra mente esa intercesión, pero no hacer esas manifestaciones de pronto verbales que suelen ser también muy, muy eufóricas, porque esa euforia lo puede impulsar. Pienso, ¿no? No sé, yo no sé nada, pero digo yo, Sí, pienso, se me ocurre. no, 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 Lili, y súper interesante lo que dices, porque inclusive, digamos, si estás atendiendo una crisis y le dices, oye, ¿me permites hacer una oración por ti? Me encantaría, dame esa oportunidad, por favor. O sea, es no violentar la creencia, ni la ideología, ni nada del otro. Y dice, bueno, haga lo que quiera, o sí, o listo. Ahí sí viene y reprenda con autorito, pero es eso. Ahora yo también pienso que la Biblia nos dice que el Espíritu nos guía a toda verdad. ¿Qué quiere decir esto? Yo llegué a la iglesia central de Bucaramanga porque dicen las abuelas, no hay que creer en las brujas, pero que las hay, dicen las abuelas, ¿no? Entonces yo llegué a la iglesia central de Bucaramanga cuando me congregaba ahí y recuerdo que estaba el hermano Fernando Barragán y yo le digo, oiga, pastor, ahí hay una niña que está como endemoniada, pues uno dice iglesia endemoniada y hacía horrible, y yo, no, 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 esto está terrible. Entonces el pastor me dijo, no, 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 ya oramos por ella, con los diáconos, ya invocamos el nombre del Señor, más bien vaya, hágame el favor y la atiende porque eso es psicológico. Y en efecto, había sido un abuso sexual del papá que produjo un trauma tan impactante que tenía conductas desorganizadas. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo sí nos guía a toda verdad, o sea, a toda verdad. Digamos que estos ejemplos nos va a servir mucho para entender. Una gran amiga mía es psicóloga, de esas que se levantan a las 4 horas, que está metida ya, mejor dicho. Yo le molesté y yo le digo yo le digo, "Oye, usted es la mano derecha del Señor". Entonces, ella llegó, estaban haciendo una liberación. La chica, me voy a matar, y la tenían en una congregación de Girón, y ella vino a sacar una olla, nada más vino porque el pastor le había prestado una olla. Entonces ella, ay, hermano, venga por la olla, que iba a hacer un sancocho para con toda la familia, nada que abrían, pues estaban haciendo la liberación en el templo. Y ella se metió, dijo, ay, ve, no, no hay nadie por ahí, abrió la puerta, ingresó. Cuando ella ingresa al templo, la señora chica que estaba pues endemoniada y que se quería matar, empezó a gritar, ella no, que ella no, ella me quema, ella me quema. Entonces ella dije, pues yo, ¿por qué la voy a quemar? Eso no soy yo. Se fue, le impuso las manos con autoridad, invocó el nombre del Señor y fue liberada. Entonces yo creo que el Espíritu Santo sí nos guía a toda verdad, pero tenemos que aprender a ser prudentes, muy prudentes, no invadir y no armar, llamémoslo socialmente, o sea, nosotros lo creemos porque vivimos en este contexto, pero desde afuera, ¿cómo lo ven? Como un show. ¡Ay, por el Señor! Pues, o sea, usted puede invocar el nombre del Señor desde acá con autoridad, así, sin necesidad de gritar. O sea, tiene el mismo efecto porque Jesús, cuando usted lo invoca, no es porque grite más o grite menos, no, va a pasar. Entonces, sí, digamos, como esa recomendación y entender que, bueno, si me permite orar, yo oro, impongo manos, ¿no? Pero si yo voy a orar y imponer manos y estoy más mal y más mal que cualquiera de los hermanos de la iglesia, o sea, es que todo esto es un conjunto, ¿no? De cosas que debemos tener en cuenta. O sea que, hermanos, aquí me permiten decir este tip para los hermanos, realmente para hacer un acompañamiento en una problemática de estas, no puede hacerse de cualquier manera. Tiene que hacerse consciente, responsable, asertivamente, con activa escucha, llenos del poder del Espíritu Santo,
sin invadir a la persona, conscientes de vivir en una vida íntegra, porque realmente se puede realmente acompañar desde la dirección del Espíritu Santo que, como dice el hermano, nos guía a toda verdad y no nos avergüenza, porque la palabra de Dios nunca nos va a avergonzar, pero yo no puedo hacerme el salvador y pasa, hermano, y yo lo quiero decir porque yo lo he visto en personas y a veces nos pasa mucho a las mujeres, que la persona viene a contarnos la problemática y nosotras se la incrementamos porque no somos de pronto asertivos en el decir, ah, sí, la vida ha sido difícil, sino que antes le ponemos un misticismo y una situación súper compleja y también nuestro rostro y nuestra cara empieza a hacer que esa persona se meta más en esa crisis y hacerlos dependientes de nosotros. Entonces, no te preocupes, yo estoy aquí para cuando tú lo necesites y la persona lo llama a uno a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 12 y empiezan las personas y luego yo encontré el caso de una hermana muy querida que me llamó un buen día y me dijo, Liliana, ya no aguanto más. Yo empecé a hacer acompañamiento a una persona, esa persona me está consumiendo la vida, me siento triste, me siento deprimida, me siento hacia abajo, ya no puedo, estoy descuidando a mis hijos. La hermana en Cristo que estaba apoyando a la hermana que estaba en ese proceso de depresión, resultó echándose hacia abajo y diciéndome, ¿qué hago? Yo no sé, yo lo primero que le dije fue, primero que todo, pare. Esa dependencia que se generó esa persona con usted no es sana, no es buena. Usted tiene que parar porque si usted no está bien no puede ayudar a nadie. Eso fue lo que yo le dije. Y yo le dije, yo le voy a ayudar a orar, a que Dios le ayude a reacomodar sus pensamientos, pero aléjese del efecto que lo está, del impulso loco que la está enloqueciendo también a usted. Entonces, hermano, y eso nos pasa a las mujeres. Se lo digo, nos pasa mucho más a las mujeres, yo creo que a los varones. ¿Cómo hacemos nosotras las mujeres para realmente hacer una ayuda y no meternos ya que no somos profesionales, a ustedes, yo que Dios los bendiga mucho porque ustedes tienen esa formación y lo pueden remitir, pero ayúdenos, o sea, nosotros también como hijas de Dios y las hermanas que todas oramos, que todas clamamos, pero en todas nos vamos en todas hacia el hueco. Sebas, Le tengo que hacer cojos a su nuevo equipo que ingresó, entonces denme un segundo, ya lo Voy, busco. voy, voy, voy. Aló, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, Me tocó conectarme desde el celular porque la señal estaba bastante mal aquí donde estoy. Yo creo dale. que algo que mencionamos ahí es el tema de, pues, estar bien para ayudar a otros es algo fundamental en cualquier área, en cualquier aspecto de nuestra vida. Procurar estar en ese balance y en ese equilibrio en todos mis ámbitos de mi vida, a nivel espiritual, a nivel afectivo, a mi relación con mi familia y demás, pues, si yo no estoy bien, es mejor no comprometerme porque esas cosas pueden acrecentar también mi riesgo y mi propia vulnerabilidad. Lo que yo decía hace un rato, todos somos vulnerables en algún momento y en algún área, ¿sí? Algo nos afecta, algo se nos queda en el corazón. Yo creo que algo que me pasaba mucho cuando yo atendía sobre todo familias, duré unos 3 años atendiendo familias, eh, y algo que me costaba muchísimo, pues, era que igual yo me estaba echando sacos encima, ¿sí? Me estaba echando cargas encima y problemas que yo estaba escuchando semana a semana. Entonces, para mí también fue importante en su momento, por ejemplo, acudir a psicología. ¿Sí? Como profesional en psicología debía acudir yo a psicología para procurar ese bienestar. Los psicólogos vamos al psicólogo, acudimos a terapia también para tener ese balance, porque uno, no crean, uno de escuchar quizá inconvenientes, problemas de personas de forma frecuente, eso también lo puede estar uno afectando y cargando muchísimo. Y si uno pues no está en capacidad y demás, pues definitivamente hay que ser capaz de decir, no, discúlpeme, no está en mi capacidad, no está en mi oportunidad, no soy yo la persona indicada y le acompaño, si quiere vamos y buscamos a otra persona y demás. Eh, y procurar
yo diría, pues, para acompañar, procurar uno su propio bienestar y de ahí en adelante uno va a estar en capacidad realmente de poder orientar y acompañar. Y sí, yo creo que esto es ser muy sincero, escucharse también uno a uno mismo. Sí, sí estoy dispuesto a hacer eso, pues por eso hay profesionales en esto que están dispuestos a, a cargar como dice la palabra, ¿no? La milla extra. Hay gente que está dispuesta a hacerlo y si usted no considera que esa es su vocación, su llamado en la tierra o como parte de miembro de la iglesia, tranquilo, hay otra persona que sí lo va a hacer. Amén, así es, hermano Sebastián. Y ahora que terminó diciendo que hay otra persona que lo puede hacer también, aquí la hermana Margie nos escribe en el chat y dice, yo estaba pensando que una forma de ayudar sin hundirse es hacer un acompañamiento inicial, pero saber que si es muy fuerte debe acudir a una ayuda profesional, es lo que ya nos estaba diciendo nuestro hermano Sebastián. Ayudarle a buscar un psicólogo que de pronto pueda ser especializado en ese ámbito. Entonces, sí, hermana Margie, ya es muy cierto y el hermano Sebastián nos lo comentaba ya al final. Yo creo que por el momento no hay más preguntas. No veo por acá tampoco manitos levantadas. Estábamos con el hermano Gerson antes de iniciar con las preguntas hablando en los diferentes motivos que hay en este, ¿qué? Lo que estamos hablando hoy del tema de hoy. Nos hablaba de, espérame, yo miro la nota porque se me olvidó específicamente, la depresión sonriente. Entonces íbamos ahí, nos estaba hablando de este tema, entonces hermano Gerson, para continuar y seguir profundizando más al respecto de los diferentes motivos que tenemos en el suicidio. Mira, aquí yo quiero anclar dos cosas. Cuando la hermana Liliana me habló sobre el libro sobre la excelencia, y pues la escuché ahorita lo que ustedes decían al principio, yo voy a anclar esta respuesta de, digamos, tener en cuenta esta sintomatología de la depresión sonriente lo voy a anclar mucho con el tema de la excelencia. Lo quiero anclar esas dos cosas. Y es yo creo que nosotros, a mi modo de ver personal, muy personal, en la iglesia, digamos, nos han vendido la idea de que uno es como el héroe. Uno nos enferma, no nos podemos poner tristes, no nos podemos airar, la familia mía tiene que ser perfecta. Y de hecho, parte de la sintomatología de la depresión sonriente es esa, es un bloqueo, pero la persona tiene un bloqueo mental, pero la persona debe continuar sonriendo. Por eso les decía, llega a la iglesia, abraza, sonríe, canta, mejor dicho. Y entonces la primera característica es que debe fingir en público. Cuando llega a casa o cuando llega a su habitación, la cosa empeora, porque es una frustración más grande entre la realidad que está viviendo, todo lo que está pensando, todo lo que está sintiendo, pero cómo lo estoy viviendo. Ahí empieza la crisis. Entonces, hay que es importante dormir en exceso, o se aumenta de peso, o se disminuye de peso. Ahí tiene una especial sensibilidad por rechazo a la crítica. Viven del positivismo. Se cayó la casa, ay, gloria al Señor. Cristo es mejor, quiere que aprendamos algo porque la casa se nos cayó. O sea, no, vive una vida que no es, o sea, si hay que llorar, pues lloramos. Se vuelve, digamos, tiene una dificultad y es que es perfeccionista, ¿no? Uy, la hermana como trae el cabello, uy, pero es que el hermano Sebas, mire, la camisa de cuadro no me gusta, es que la hermana como tiene la camisa, y empieza o sea, un perfeccionismo que eso le frustra porque no es capaz de vivirlo a sí mismo y tampoco es capaz de vivirlo con los demás. Tiene dificultades para hablar de sus emociones, para hablar de los problemas, tiene una constante rumiación cognitiva de sobrepensar, sobrepensar. Eh, Básicamente, digamos como que eso es como en términos generales, pero visibles, búsquele el Facebook, búsquele las redes sociales, el tipo de frases que sube, el tipo de canciones que escucha, porque como no lo va a decir, sale por otros medios, por el tipo de ropa que se ponga, por el tipo de comportamiento, de cambios que ha tenido en su vida. Entonces, ¿qué hacía antes y cómo es ahora? Mire que esto que lo voy a anclar con la pregunta que hacíamos al principio de la excelencia. Y yo le decía a nuestra hermana Liliana, y es, cuando la luz se quiere apagar,
y yo utilizaba el texto de Proverbios 4, 18, 21, que dice que el cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y bueno, queremos una vida, ay, bueno, usted se enfermó, pídale al Señor. Y es que eso está bien, yo no estoy discutiendo ni debatiendo porque nosotros somos cristocéntricos. Pero me puse a investigar y la luz de la aurora tiene muchas particularidades. Uno, el color, la forma, la ubicación, la intensidad, el origen. Entonces, cuando yo me pongo a ver, digamos, los hermanos tienden a compararse, los hermanos tienden a generarse crítica, desconocen de dónde lo sacó el Señor. No, pero es que mire cómo viene hablando, pero es que mire cómo da. Usted no sabe ni de dónde lo sacó el Señor. Por eso la iglesia tiene que ser un lugar donde ayudamos a sanar a la otra persona. Si estamos hablando de depresión, si estamos hablando de suicidio, eso tiene que ser un lugar donde acojamos, ¿no? Donde tenemos el blanco, el negro, el rojo, el azul. Decía en lo que yo encontré que hay auroras que son de color verde, color roja. Todos somos distintos en la iglesia, pero esto nos puede hacer daño. Uy, la hermana como predica bonito, entonces se llena de envidia, se llena de resentimiento. Todo esto es una cadena que puede desencadenar en intento o pensamiento suicida. ¿De dónde se origina? ¿De dónde se origina? Del malestar que le produjo, en vez de la iglesia producirle la congregación, perdón, en vez de producirle bienestar, termina produciéndole malestar. Entonces, ¿qué produce la excelencia? Entonces yo le doy aquí unos tips. ¿Qué produce la excelencia? Hablando en cuanto al suicidio. Sea usted mismo, sea auténtico. Yo siempre me he caracterizado por hablar. Entonces, no voy a dejar de hablar porque no, yo sigo, si no, no sería quien soy. Yo hablo, ¿no? Sea usted mismo. Y ahí estoy dando tips para la excelencia y tips para manejar la ideación y pensamiento suicida. Rodéase de las personas que lo aman a uno, ¿no? En la iglesia muchos te van a criticar, pero algunos te van a amar. Esos que te aman, hágase con ellos. Eso le va a ayudar a la salud mental, eso le ayuda a la excelencia. Otro aspecto de la excelencia es cuide su salud mental. Entonces, si usted va al dentista para que le el diente, no, usted no le da el dolor de diente y señor, me está dando el diente. No, usted va al dentista. Es lo mismo con la salud mental. Pida ayuda cuando lo necesite, como lo decía nuestro colega Sebastián. No le dé pena, pero pídale la ayuda a quien sea necesario. Usted lo va a preguntar al más chismoso de la congregación. Pues es que no tiene sentido, ¿no? Entonces, exprese sus emociones. Dependa 100% del Señor Jesús, pero busque ayuda si la requiere. El secreto de la excelencia, adivinen dónde está. Todo lo que ustedes dijeron, eso me parece importantísimo. So vieron que la autoestima, que no sé qué. Pero yo encuentro que el sentido de la excelencia y el tema del suicidio se anclan en una sola palabra y se llama el amor, porque el Señor mismo lo dijo, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, el amor es paciente, es benigno, no se irrita, no se jacta. En eso se resume el amor. Y cuando yo estoy en una crisis, como dijo Sebastián, la esposa fue y lo cuidó porque lo ama. Si no lo amara, ay no, yo le llevo a dar el agua de panela y usted verá qué hace, ¿no? Entonces, buscamos excelencia, pero la excelencia está en el amor, no y me van a disculpar con todo el cariño para todos, y lo digo con todo el respeto, pero la excelencia no está en los tacones, no está en la falda bonita, no está en la corbata que yo lleve y el traje. La excelencia no está en que usted sabe la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, que usted es teólogo. En eso no radica la excelencia. En eso no radica la salud mental. Todo esto del tema del suicidio se puede ayudar a combatir con amor. Con amor, no hay otra cosa. No hay, claro, hay medicamentos, como lo dijo Sebas, hay medicamentos para depresión crónica, hay medicamentos para la esquizofrenia, hay medicamentos para el trastorno afectivo bipolar. Si usted es muy consumidor de sustancias psicoactivas, que es otro factor, si usted tiene depresión, sonríe, pero el amor, es que el amor es un antídoto, wow, que nos permite llegar a la excelencia. Esa es la reflexión que les traía.
Yo añadiría algo y es pues evidentemente pues Dios nos llama a nosotros a hacer las cosas con excelencia y a la iglesia pues también la llama a cuidar, a proteger, a acompañar, a ser un refugio para muchas personas que requieren ayuda, que requieren atención. Y pues obviamente en las iglesias deberíamos esforzarnos por estar muy atentos y muy pendientes de qué pasa con las personas que llegan, cómo llegan, si hay personas que tienen algún caso histórico porque de pronto han sufrido algún tipo de maltrato, violencia, bueno, todas estas cosas que pueden hacer que una persona sea más sensible. Y, y a mí me llama mucho la atención pues del Señor Jesús y es como él sabía llegar a las personas con lo que de verdad les afectaba. Sí, desde lejitos, quizá él lo sabe todo y lo conoce todo, pero aún así no tomaba poder por esa razón, sino que él se acercaba a esa persona a preguntarle, a querer escucharle, cuénteme qué pasó, qué le sucede, qué quieres que te haga. Sí, no era como es que usted lo que necesita es que yo le ponga la mano, no. ¿Qué quieres que te haga? Sí, esa sensibilidad, esa oportunidad que Dios nos da de poder acercarnos a las personas que pueden llegar a estar pasándola mal. Eso ojalá tengamos esa sensibilidad de poder llegar y preguntar lo necesario, poder acompañar. Eh, y eso pues nos va a garantizar que hagamos nuestro trabajo a tiempo cuando seamos llamados. Y ahorita el hermano también decía que el Espíritu nos guía a toda verdad. Y eso también, yo creo que Dios permite ese tipo de situaciones donde alguien viene a usted específicamente es porque hay algún propósito en eso, ¿no? Yo creo que a mí me ha pasado mucho en la universidad, por ejemplo, eh, hay un muchacho que está pasando una situación complicada a nivel personal y el hecho de estar allá en la universidad fue como, no hay nadie más que vaya a hablar con él allá, sino usted es el que está allá, pues definitivamente Dios pone esas oportunidades para uno como cristiano de aportar y escuchar a quien Dios le da la oportunidad. Entonces, estar preparados, estar dispuestos y definitivamente saber que tal, en que estemos con nuestros pensamientos bien alineados y bien sincronizados, porque a veces la cabeza nos puede dar vueltas y algo puede pasar y podemos estar llegando a situaciones bien complicadas. Entonces, definitivamente Dios hoy por hoy está interesado en que las personas eh, echen en Él lo que dice la palabra, ¿no? Como echando esa ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eh, vale la pena, ¿no? Aferrarnos de esa mano de Dios, porque si no fuese así, pues el panorama seguramente sería más complicado para muchos de nosotros. Y al parecer como que hoy por hoy y seguramente ahorita que este tema está muy disparado, ¿sí? O sea, este tema está demasiado disparado. Los datos son alarmantes, es decir, esto no hemos acabado el año, pero cuando acabemos en diciembre, las cifras nos daremos cuenta que eso van en aumento. Hay datos de todo tipo, Procuraduría, en revistas, periódicos, por todos lados se está alertando de esto. Eh, y definitivamente, pues Dios tiene mucho que ver con nuestra salud mental, con hacernos sentir tranquilos, seguros de quiénes somos, que nuestros proyectos están en sus manos, que Él tiene cuidado de nosotros, que no estamos solos, todo ese tipo de cosas que nosotros escuchamos quizá de forma frecuente en la iglesia. Definitivamente Dios está haciendo un trabajo bien importante con su iglesia y pretende que estemos todos estables y que estemos ahí también disponibles para ayudarnos entre todos. Gracias, hermano Sebastián. Dijo, bueno, ustedes han contribuido de una manera tan hermosa que realmente es a donde uno quiere llegar a pensar y también ir como aterrizando también las ideas. Y es algo muy importante, es este tema
bueno, yo conozco una psiquiatra que le llama Encontrando tu persona vitamina, que es básicamente encontrar, es rodearse de esas personas que realmente contribuyan a esa salud mental. Y aquí quisiera yo hablar y que ustedes nos orientaran en un proceso, y es que a veces tenemos un pensamiento muy desviado de lo que es ser un ser humano en Cristo Jesús. Porque cuando se llega al Evangelio es como el cristiano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristiano, él, ¿cómo así? A mí no me pueden pasar problemas, a mí no me pueden pasar situaciones si es que yo soy una nueva criatura, es que yo estoy en Cristo. Yo no puedo estar triste, de ninguna manera puedo yo estar triste, porque ¿cómo puede estar triste un corazón que alaba a Cristo? O sea, y a mí me parece muy bonita oportunidad para que ustedes nos ayuden a humanizar al cristiano de hoy, que nos ayuden y nos expresen con sus palabras que nosotros, cómo es nuestra fisiología y nuestra biología, por el amor de Dios. O sea, es que nosotros no salimos del mundo, o sea, no somos del mundo, pero en un campo espiritual. Pero yo sí quisiera que nos hablaran desde el día a día de un humano normal y qué puede llegar a sentir un humano normal. Y para eso yo quisiera leer una parte de la palabra de Dios que está en 2 de Corintios, capítulo 4, el versículo 6, el versículo 7, que esto lo escribe Pablo, y me pareció tan lindo porque está muy en consonancia con lo que el hermano Gerson, como puso el título de Cuando tu luz se apaga, y lo encontré en otra versión, y esa versión dice de la siguiente manera, la primera parte, dice, em, y dice como dice la canción, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y en la versión que yo les comento que me gustó muchísimo, dice de la siguiente manera, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Y luego de que esta luz que brilla, esta luz que se quiere apagar, esta luz que se está apagando porque no estoy entendiendo la vida, no estoy entendiendo lo que me está pasando, porque considero que como hijo de Dios no me puede pasar esto a mí y hay un proceso de negación impresionante. Este problema no puede ser, mi esposo no me pudo engañar, mi novio no me pudo dejar en el trabajo, no me pudieron haber, y no pude haberme quedado sin trabajo, esta deuda no la puedo tener. O sea, ese proceso de negación no, porque el Hijo de Dios es exitoso en todas sus áreas. ¿Qué dice Pablo? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y cuando nosotros empezamos a mirar que una cosa es estar nosotros atribulados, que el estar atribulado es en algún problema, en alguna presión, pero la palabra de Dios dice que no estamos angustiados. ¿Y la angustia qué es? Hermano, yo me metí como usted a leer, yo también me puse a leer y yo también hablo, así que aquí nos estamos entendiendo perfectamente. Pero ¿qué dice el diccionario? La angustia, sinónimos, ansiedad, inquietud, intranquilidad, incertidumbre, preocupación, zozobra, estado de agitación, desasosiego, temor opresivo sin causa precisa, aprieto, sofoco, sensación de opresión en la región torácica o abdominal, dolor o sufrimiento, tormento, tortura, ahogo, asfixia, náuseas, estrechez. Y cuando dice que no estamos desesperados, que sí estamos en problemas o en conflictos, pero no desesperados, ¿qué es el desespero? Sin esperanza, impaciencia, desaliento, desmoralizar, desahuciar, exasperar, despechar. ¿Qué espacio está para los despechados? Despechar, suicidio e intento de suicidio. O sea, la palabra de Dios, y eso es lo que yo sí quisiera escucharlos a ustedes, porque ustedes tienen una doble bendición. Tienen la bendición de ser hijos de Dios y tienen la bendición de haber sido formados en esta área. Por lo tanto, ustedes son los que tienen el panorama más claro de lo que es ser humano y cristiano al mismo tiempo y no separar esas dos cosas. Porque la palabra de Dios sí nos dice que podemos estar atribulados,
y en todo. Sí nos dice que podemos estar en apuros. Sí nos dice que podemos ser hasta perseguidos. Entonces, ¿por qué en la iglesia una hermana habla mal de mí y me persigue y me critica? La Biblia lo dice. Puedes estar perseguida. La Biblia lo está poniendo no, que en la casa del Señor no puede pasar. Yo le voy a decir cuál es la definición de perseguir. Molestar a alguien y conseguir que alguien sufra o padezca, procurando hacerle el mayor daño posible. Si Pablo dice que estamos perseguidos, es porque podemos ser perseguidos en algún momento, en alguna situación por alguna persona. Pero no estamos desamparados, no estamos desprotegidos, no estamos descuidados, no estamos dejados, no estamos abandonados. Podemos estar derribados. ¿Qué significa derribados? Miren, tirar hacia abajo a alguien, al suelo, trastornar o humillar. O sea que a mí sí me pueden humillar, me gritó mi jefe en el trabajo, me gritó mi papá, me gritó mi mamá, me gritó mi novio, me gritó mi esposo, sí, la pueden humillar, lo pueden humillar. Y usted puede humillar a alguien, pero usted no va a estar destruido, que destruido es reducido a pedazos, ocasionar un grave daño, arruinado, arrasado, pulverizado, desintegrado, destrozado, desasiado, inutilizado. Que lo humillen, pero no lo van a inutilizar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice que eso padeceremos, pero ¿qué tenemos antes? Un tesoro en una vasija de barro, una luz que brilla. Como dice la canción, hay una luz que brilla en la oscuridad. Hermano Gerson, hermano Sebastián, por favor, acláranos este tema de la humanización del cristiano y que sí nos pueden pasar cosas malas. Sí, no, no sé. ¿Quién sigue? ¿Quién empieza? ¿Yo? El que ustedes quieran, el que ustedes quieran Ok. escoger. No sigo No, es dando. que pues o sea, bueno, la palabra de Dios nos da esa oportunidad de saber que todas esas aflicciones nos van a llegar. Es decir, algo, es que yo creo que la experiencia también y el paso del tiempo le enseña a alguno, pues, algunas cosas y uno se da cuenta que siempre algo puede llegar a suceder, ¿sí? Pasan cosas en la vida. Normalmente hay problemas, normalmente hay dificultades en el trabajo, hay dificultades en los proyectos, eso quizá, eso que llaman hoy por hoy, que lo veo uno mucho en temas de tolerar la frustración. Eso no es tan fácil para todo el mundo. Hay cosas que se nos pueden caer de mi vida y va a funcionar de esta forma y algo pasó y ya no. Eh, o yo tenía ciertos proyectos, yo quería lograr ciertas cosas y todo se derrumbó. Pues estamos muy dados a eso. La existencia humana pues tiene eso. Eh, pero definitivamente pues como seres humanos y como cristianos, pues definitivamente tener una esperanza puede ser pues ese factor diferencial, ¿no? Y esa fe y esa convicción que tenemos en Dios, pues nos permite estar tranquilos y confiados, ¿no? Mm, que van a haber problemas, sí, yo creo que todos atravesamos por dificultades, algunos tenemos, otros no, mejores o mejores o peores herramientas, pero definitivamente pues vale la pena poder pensar y saber que Dios es ese refugio seguro y esa tranquilidad y que al final pues Él es quien eh, tiene en sus manos todas las situaciones, ¿sí? Si Creo que eso puede ser tal vez el factor diferencial entre quien no tiene una esperanza y quien sí la tiene. Pero aún así, el software se nos puede cruzar, ¿sí? A alguien se le puede olvidar esto, a alguien lo puede obviar o pasar por alto porque la crisis y demás, el estrés está siendo muy alto. Sí, en cierta medida hay situaciones estresantes en el ser humano. El estrés normalmente hay como un estrés que a uno lo mueve a buscar ayuda, a buscar auxilio, a resolver la situación, a buscar alternativas, ¿cierto? Usted siente estrés porque tiene mucho calor, entonces pues abre la ventana y se resuelve la situación.
pero hay unas situaciones de estrés que lo que hacen con unos, y ahí es donde toca pedir auxilio y buscar otras alternativas. Entonces, a todos nos puede llegar una situación estresante, digámoslo así, y hay un estrés que es positivo, que de pronto nos puede llevar a confiar más en Dios, que nos puede llevar a buscar ayuda, que nos puede llevar a consultar un profesional, que nos puede llevar voy a estar más en la iglesia, porque de pronto me alejé y están pasando cosas, pero hay un estrés que a veces lo puede rebasar a uno y durante mucho tiempo usted estresado, no poder dormir. Es que el tema del sueño creo que es quizá una de las cosas más importantes en la existencia humana. Yo creo que a nosotros como cristianos también nos pasan las noches en largo cuando hay una situación muy difícil. Entonces, definitivamente, pues confiar en Dios, incluso así sea solo para conciliar el sueño, uy, eso es una ayuda enorme. Entonces, si usted no lo logra, pues haga esa oración de entregarle a Dios su carga, su ansiedad, de que Él conoce toda la situación, que le ayude, que le señale el camino, que le muestre qué es lo que debe hacer, con quién contar y de ahí en adelante eh, estar más en calma, creo que es una de las... Bueno, yo, digamos, tengo un análisis un poco diferente sobre la respuesta y es, yo creo que muchas personas se convirtieron en una vida religiosa, es decir, pasan de una religión a otra. Entonces usted a la religión va a Padre nuestro que estás en el cielo, o sea, una cosa súper monótona, ¿no? Y en esa, digamos, cultura, llamémoslo así, idealizamos a los pastores, idealizamos a los líderes, idealizamos el evangelio. Y es que el evangelio, yo estaba, de hecho, antes de que arrancáramos todo esto, yo me quedé pensando esta mañana y estaba escuchando una canción de Marino, Canta Marino, hace de ayer. Entonces, yo decía, oye, es que el evangelio es tan bonito, en serio que es bonito, pero nosotros los hombres, los seres humanos, pervertimos el evangelio. O sea, el evangelio es lo más extraordinario y lo más lindo, pero nosotros lo hacemos que se vuelva un caos, que sea difícil, va, etcétera. Entonces, y eso se parte de esa cultura de religiosidad. Los pastores, yo recuerdo que tuve que convencer a alguien de asistir a terapia y yo le dije, mire, hermana, yo estoy atendiendo un pastor que es un directivo nacional y tiene un diagnóstico de trastorno de estrés crónico. Está así de delgado, le han hecho miles de exámenes. Hermana, o sea, si él va, que es una eminencia, yo le decía así, como pues como para motivarla y reflexionarla. Ay, sí, y el pastor, sí, ¿y qué? O sea, no. Entonces, esa parte de la religiosidad nos lleva a creer que somos ángeles. Y lo que decía Seba, no nos enfermamos, no nos ponemos tristes, no nos cansamos. Yo trabajaba aquí recientemente en el Hospital Psiquiátrico San Camilo y entonces eso era un caos, un misterio, ¿no? De hecho, hay una esposa de pastor que sufrió trastorno trastorno depresivo pos, embarazo, Posparto. posparto. La lengua la traba. Y entonces, evidentemente, terminó crónica en un hospital de salud mental y todo, y ese misterio, y ay, Dios mío, pero ¿por qué? O sea, pues, pero ¿por qué qué? O sea, es que seguimos siendo seres humanos. Usted respira, usted tiene un corazón. De hecho, nosotros los psicólogos pentecostales vamos a hablar a calzón quitado de un tema y es trastorno de la sexualidad en la mujer. Y luego vamos a hablar de los trastornos sexuales en el hombre. ¿Sí? Con una médica sexóloga, esposa de pastor, ¿no? Y tenemos que hablar del tema y que hay enfermedades que son orgánicas, ¿no? Y que hay enfermedades que son mentales que me producen problemas en esta área. Entonces yo creo que humanizar, nosotros somos humanos. Y intento, ya, Sebas me hace recordar que el Señor Jesús fue el primero que cuidó de su salud mental. Él fue el que nos dio enseñanza.
Entonces, él oraba, él compartía con amigos, él tenía amigos. Cuando se cansó, pues él dormía. No, mire que él lo que dice Sebas, tiene sentido el tema del sueño dentro de esto. O sea, y hay otras características que él oró cuando se sintió triste, ¿no? Es decir, él fue el que nos enseñó a cuidar la salud mental, y entendía. Entonces, la Biblia no lo habla de manera implícita sobre la depresión, pero hoy hablamos de depresión, y que sí habla sobre la ansiedad. Echad toda la ansiedad sobre vosotros, porque Él cuida. Y la enfermedad mental siempre ha estado presente en la Biblia, siempre, toda la vida. Entonces, ahora nos volvimos que no nos podemos poner tristes, que no podemos pensar en la muerte. Yo recuerdo que yo tuve la visión del túnel. Yo llegué a Medellín y yo llamé a una colega y le dije, no veo nada. No veo nada y me ataqué a llorar. Yo duré llorando como media hora. Ella me decía tranquilo y yo lloraba y ella empezó a cantarme, Él es mi paz, y yo no era capaz de hablar más. Yo lloraba, lloraba, lloraba. Entonces, por eso, y es la otra pelea que tenemos ahí. Entonces, ¿usted por qué va al psicólogo? Entonces, no tiene el Señor. Nosotros hemos enseñado como psicólogos que Cristo es el centro de nuestra vida, pero seguimos siendo humanos. Usted también se pone triste, también llora, también se enoja, ¿no? También la han herido. Entonces uno va para que uno lo ayude y esto es tarea de todos. Entonces, el pastor también debe ir al psicólogo. El pastor, si se pone muy, muy mal, también debe ir al psiquiatra, ¿no? Es parte del proceso. Entonces, no podemos romantizar el dolor y el sufrimiento como que no, si es parte de la vida. Qué fuerte todo esto, hermano. O sea, realmente es muy fuerte porque yo creo que uno como hijo de Dios, en esa inteligencia y sabiduría que Dios le ha dado a uno como amigo también debe ser decir, oye, yo he visto que tu tristeza se ha prolongado, yo veo que por más de que hablamos y el consejo no da efecto, qué lindo es que tú busques una ayuda profesional en el Señor, que a lo mejor te hagan, yo en algún momento escuchaba y se lo escuché en alguna charla al hermano Gerson, de que puede, como dice, hay enfermedades que son orgánicas porque resultó ser que su nivel de serotonina, su nivel de dopamina, su nivel de neurotransmisores no es el adecuado para un buen funcionamiento de su cuerpo. Entonces es necesario que la persona se haga análisis, que se puedan cuantificar esos niveles para que pueda ser tratada farmacológicamente de una manera correcta y de una manera guiada y de una manera controlada en apoyo. Y yo tengo entendido, hermano, a mí este tema me apasiona, pero, o sea, siempre yo encontré su página y empecé a leer y empecé a escuchar porque está muy en consonancia con los temas de interés mío, y es que esto es un equipo de trabajo que trabaja para, perdón la redundancia, para su salud mental. Está el psicólogo, está el psiquiatra, está la parte también del nutricionista, está, digamos, es como todo un equipo de trabajo que realmente se necesita y en eso no podemos excluir esa guía espiritual, ese líder que también Dios le ha dado esa sabiduría para orientar a la persona y para orar por esa persona, porque hay momentos, y yo no sé ustedes que son los expertos, que un amigo debe callar, que un amigo ya no debe hablar, porque lo que habla solamente genera una presión más para la persona que está enferma, pero saber y reconocer también como amigos cómo se puede identificar una persona. Y hermano, yo quisiera que antes de que cerráramos, porque el conocimiento que ustedes tienen es muy bonito, pero yo escuché una patología que se llama paz. Y me gustaría mucho que nos hablaran de eso, porque en la iglesia puede pasar que y quisiéramos saber cuáles son las manifestaciones clínicas de una persona paz, que es una persona altamente sensible, porque eso también me imagino que tiene sus repercusiones. Bien, Y si está alguien tiene muy, programa, y por favor, ayúdenme, porque yo cuando me contacté con ustedes, yo quería que ustedes hablaran de un tema, pero si alguien quiere decir algún comentario sobre todo yo lo hago por los adolescentes, y ahora que Betty otra vez está de moda, Betty, la limerescencia, que son las ensoñaciones cuando me enamoro solo. Hay gente que se enamora sola, sufre sola y se deprime sola y puede llegar al suicidio sola. digamos que las personas altamente sensibles está muy originado por la construcción de esa personalidad entre temperamento y carácter, ¿no? Entonces,
nosotros vamos heredando de nuestras familias algo. Por ejemplo, mi temperamento es un poco más marcado porque la familia, todos somos, ¿no? Pero digamos que las dos cosas se van construyendo. Entonces, las personas altamente sensibles es como, yo le llamo así, un sancocho, ¿no? Entre el temperamento, dentro del carácter, dentro de las vivencias particulares que generaron interpretación, que a la larga se van formando en la personalidad, y es quién soy yo cómo veo la vida, yo cómo interpreto la vida. Más que descompensaciones bioquímicas, claro, se da un medicamento, se da siempre y cuando ayude a autorregular esa, digamos, esa sensibilidad que lo pone un poco más propenso a la depresión y demás. Pero el medicamento no puede cambiar y modificar la personalidad. Y es ahí donde viene el trabajo con el terapeuta. Entonces, esa sensibilidad se vuelve marcada por situaciones particulares que originaron o estallaron que eso fuese así. ¿Y yo por qué soy así, tan altamente sensible? Entonces, en la iglesia me miraron, problema. No me miraron, hay un problema. Entonces, el problema no es la iglesia, el problema soy yo, ¿no? Y eso que me afecta, yo tengo que ir a un terapeuta para que si no lo logro resolver, por lo menos que yo tenga herramientas para trabajar en eso y no me afecte tanto, ¿no? Cuando las personas descubren que tienen trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, con ellos se busca es empoderamiento de su pensamiento, de su estructura cognitiva, ¿para qué? Para que no le afecte tanto. Entonces, ¿le va a afectar? Sí. ¿Tanto? No. ¿No? Entonces, eso lo va uno aprendiendo a través de la vida, a través de metáforas, a través de entrenamiento cognitivo. Son técnicas que nosotros utilizamos, pero sí puede jugar un papel súper importante a la hora de, digamos, de tener esta patología y en relación con el tema que estamos hablando. Antes de pasar, hermano Sebastián, hermano, por favor, yo quiero, porque yo los quiero escuchar a los dos. Em, Hábleme de la limerescencia, por favor, porque es que esto a mí me parece, miren, hay en nuestra comunidad cristiana, me encanta hablar de mi comunidad cristiana porque es que yo me siento muy feliz en mi comunidad cristiana, pero en mi comunidad cristiana puede pasar que las personas se enamoran solas porque resulta ser que las personas tienen como todo ese paradigma de que no me puedo hablar con cierta persona o que me vean hablando con esta persona porque me van a cuestionar, porque ya, bueno, en fin, X, Y, Z. Entonces aparece esta enfermedad de la limerescencia que también lleva al suicidio, donde la persona empieza a imaginarse situaciones con esa persona, cómo sería si estuviéramos de pronto no en ese salón de la iglesia, sino de pronto en una cafetería y estuviéramos hablando y empieza a soñar despierta y resulta ser que la persona de pronto al otro día del culto le sonrió y la persona dice, claro, como me lo soñé, o sea, esto puede ser muy risible, pero esto pasa. Y resulta ser que a la vuelta de la esquina está enamorado o enamorada. Y resulta ser que luego, como la persona ya un día, de pronto ese día la persona estaba saludable y saluda, al otro día ya no saluda, sigue derecho, o saluda a otra, o saluda a otro, y entonces ya no me ama, es que nunca te amó, es que aquí nunca ha pasado nada. Entonces resulta ser que la persona se enamoró sola, soñó sola, se hizo novias o novio sola, luego le rompieron el corazón solo y luego realmente esa persona quiere aislarse, no ir a la iglesia, empieza a sufrir con los hermanos de la iglesia, ya no quiere hacer parte, ya empieza un desánimo, ya empieza la soledad y cuando menos damos cuenta es que está en una crisis emocional. ¿Qué es esto de la Colegas, limerescencia? Señor, colegas Sebas y Lili, no sé si ustedes han visto una película que se llama Obsesión, no sé si ustedes se la han visto. La chica se enamora del compañero de trabajo. Y es que esto está muy, digamos, muy ligado a un trastorno, el obsesivo compulsivo. Por eso la película se llama Obsesión. No sé si ustedes se la han visto. bueno, cierren esta conversación hablando de ese tema que no me parece menor, que me parece que es muy oportuno hablarlo porque también pues la gente sufre y los adolescentes de pronto mucho, ahora con el tema de los crush, o sea, los crush, sí, bueno, de los que se enamoran de alguien, un líder, por ejemplo. Entonces me enamoré porque lo vi cantar, me enamoré porque lo vi predicar y pues ahí fuimos. Por favor, Sebas, hablen. Yo voy a confesar aquí que tanto el término este
de RAS, era un término que no tenía así como muy presente. Y el de la limerescencia, creo que es como se dice, tampoco es uno con el que está Hermano pues, como Sebastián, muy yo no sé si soy asociado. yo Yo no sé creo si es mi que computador, yo no va sé si es más mi, quizá tal vez al dominio o a la experiencia de managers. yo no sé, Sin embargo, yo no sé si es mi internet, pero se te está yendo y viniendo, se te está yendo y viniendo. ok, ahí no sé si se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Ahora sí. Listo, sí, sí, sí. No, la señal está malita y ya está empezando a llover, entonces no me ayuda mucho. El tema, la palabra de Dios, a mí hay un versículo creo que me llama mucho la atención y es ese llamado a dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piensen de sí mismos con cordura. Entonces, como, y ahorita lo decían, y es como para nosotros en la iglesia y en nuestra vida cristiana, pues Dios es el centro, ¿no? Sin embargo, aún a veces hay personas que el centro se les puede mover, ¿sí? Pueden perder el foco y el objetivo. Y ahí aparecen cosas. Entonces, definitivamente, yo no sé si yo alguna vez escuché eso, un hermano que iba a ser pastor y eso a todas las hermanas les decía, es que yo me soñé que usted iba a ser mi esposa y no sé qué, y uno decía, pero este hombre, eh, en qué anda? O sea, ¿a qué juega y cómo estaba manejando el asunto? Porque definitivamente se hacía como la película y la historia en su cabeza y las hermanas eran como, y vienen y ponen a Dios de por medio. Es como, es que Dios me mostró en un sueño que usted y yo íbamos a ser esposos, no sé qué, y lo escuché yo en la central, lo escuché yo. Y yo decía, a ver, la gente es muy responsable ponerse a meter a Dios de por medio de ese tipo de cosas y tiene que ver con eso, esa ideación que a veces también es de no pensar con cordura ni de ser muy aterrizados a la realidad. Puede llegar a pasar eh, y definitivamente pues es mejor dar esa espera, ¿cómo era que decía hermano Jorge Cristancho? Él hablaba de una espera productiva, no me acuerdo, era como una espera nutritiva, una espera prudente antes de yo ir a avanzar en una relación o en esa idea que yo quisiera tener con alguien. Eh, definitivamente, pues hay momentos en que la cordura también se puede ir y por eso, pues, Dios nos hace el llamado, ¿no? Como que ninguno de ustedes tenga más alto concepto de sí mismo del que debería tener para evitar entonces comprometer incluso a Dios en ese tipo de escenarios. Bien, yo voy a culminar diciendo dos cositas importantes. La primera es que hay que aprender a madurar el pensamiento. La Biblia dice que cuando yo era niño, pues pensaba como niño. Ya, yo ya soy viejito, no puedo pensar como viejito. Entonces, entender si esto es un problema de salud mental, como decía ahora, porque puede estar muy ligado a un trastorno que se llama trastorno obsesivo compulsivo. Solo que esto es una gama enorme. Por ejemplo, el lavarse las manos 70.000 veces, ¿no? Y dirá, eso es un problema y hay que resolverlo, ¿no? A través de la salud mental. Entonces, lo mismo tiene que ver la limerescencia precisamente con eso, con ese pensamiento obsesivo que está fijado en su cerebro y tiene la compulsión de buscarlo, de creer, de que imaginarse que todo esto es cierto, es real. Yo lo puedo resumir entonces en todo lo que hemos conversado, en que vamos a aprender a ser más humanos. El Evangelio nos enseña a ser humanos y yo
lo voy a mencionar y lo he mencionado con los pastores y con todo. Hoy en día es el tacón, la falda, la corbata, el que más camine y resulta que no, 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 no. Empiece por usted mismo. Eh, yo recuerdo que un día llegué al pastor y le dije, no, mire, me vio el cardiólogo, me vio el neurólogo, me vio eh, el pediatra, me vio. Entonces él me preguntó, ¿y ya lo vio el Señor? ¿Ya lo vio el Señor? ¿No? Entonces, yo creo que siempre vamos a ser hijos de Dios, pero el Evangelio nos enseña a vivir de una manera diferente, diferente. Y yo concluyo diciendo que todo este tema de salud mental radica siempre en el amor por el Señor en primer lugar, primero, en primer lugar va el Señor, el amor por mí en segundo lugar, y el tercero por la familia y las personas que nos rodean. Entonces, ¿cuántos de ustedes han pensado en morirse? O se han querido morir alguna vez en la vida, pero no lo van a decir aquí porque es que estamos hablando del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hablar de eso? No, hay poder, no. Entonces, sí, hay que hablar de este tema. Hay que pedir ayuda. Yo les decía, un diácono terminó, no, se desvivió él solo y que va para el infierno. Eso no es problema suyo, ni problema mío. El problema es cuidar a los que quedan, cuidar el problema, el cuidar a la esposa, el cuidar al pastor. El pastor no termina loco porque no es hora, ¿no? Entonces, 70.000 problemas que la hermana dijo, que el hermano dijo, que usted dijo, entonces dieron ofrenda, entonces usted viene a criticar, ¡ay, qué pereza! O sea, yo digo que yo no serviría ni para ser pastor ni para ser profesor. O sea, no, porque yo digo que les pongo una bomba a todos los chinos para que salgan por eso. Mis respetos al colega Sebastián, ¿no? Que el chino dijo, que el otro dijo que... y yo venir aquí a criticar. No, señor. Entonces, la empatía debe funcionar en esto. Y yo les hice una reflexión a todos los pastores. Yo les decía, ministros, ¿cuántos de ustedes han llegado con ganas de no querer estar ahí y quieren un abrazo? ¿O cuántos de ustedes, a Gabriela, a Luz, a Gerson, a María Elvira, a Diego, todos los que están conectados ahí? Entonces, vivimos en un mundo tan acelerado y tan intoxicado porque nos vamos a intoxicar de todo lo que escuchamos, de todo lo que vemos. ¿Y cuándo nos vamos a escuchar nosotros mismos? ¿Cuándo vamos a querer sentarnos a escuchar de verdad al Señor y decir, bueno, listo, necesito ayuda, Señor? Y qué bueno que Seba lo trajo a colación. Eso me encantó y me quedó aquí en mi cabecita. Y es que el Señor tampoco invade el terreno, o sea, nos pregunta qué necesitamos. Y la pregunta es, ¿qué necesitamos hoy? Mire que el Señor puso en la boca de nuestro hermano Sebastián esa palabra y me gustó. Y le pregunta a cada uno de ustedes, y me incluyo a mí, ¿qué necesita? No, hablar, no, vestidos pomposos, no. ¿Qué necesita para que esté bien, para que esté tranquilo, para que le genere paz? Eh, y el Señor nos pregunta eso esta mañana, ¿qué necesitamos? Entonces, cuando usted escuche a un hermano, lo vea mal, lo vea triste, cabizbajo, o es más, lo vea muy alevestrado, algo, mire, nadie se comporta en la vida porque sí. Se viste como una marimonda. ¿Por qué? Pregúntese eso. En vez de estar criticando, pregúntese que qué información nos quiere enviar con eso, ¿cierto? Entonces vamos a terminar realmente haciendo esta reflexión y pedirle al Señor que todos, todos en la vida necesitamos más que nunca de Él. La excelencia no se construye con libros y está bien por eso, lo felicitaciones. La excelencia no se construye con dominar muchas cosas, no, 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 no. Yo puedo tener un PhD, un doctorado, un magíster, pero sigo siendo el mismo hombre frágil delante del Señor, que necesito de Él, de su ayuda, de su sabiduría. Yo soy psicólogo, pero yo necesito más que nunca del Señor. Y yo también necesito ir a contarle a un psicólogo. Yo también he tenido ansiedad y llamo a la colega y la colega. Eso es parte de la vida. Parte de la vida, los médicos se enferman, los médicos se mueren, los psicólogos entran en crisis, los psicólogos tienen ansiedad y depresión. Parte de la vida, pero tenemos herramientas que el Señor nos ha dado: acetaminofén, ¿no? Ibuprofeno, la terapia de la respiración, la terapia del mindful, pero también
otra partecita llamada la Biblia, que hay palabra. O sea, el Señor es tremendamente perfecto en todo lo que hace, por eso seguiremos siendo cristocéntricos. Entonces vamos a orar al Señor diciéndole, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Entonces, si usted que necesita un mercado, pide al Señor el mercado. Si usted necesita paz, está viviendo ya de apariencia en la iglesia, saludando, ¡ay, ay, qué hermana tan consagrada! No, que le Señor, yo estoy cansada de vivir así, ¿cierto? De máscaras. Si se necesita que el Señor lo sane hoy, pues el Señor lo va a sanar hoy, ¿cierto? Entonces vamos a orar por los unos por los otros, pidiéndole al Señor que nos dé lo que necesitamos. Pero estas oraciones que nosotros hacemos, a veces las hacemos como de cajón. Pero cuenta que el Señor está al lado suyo, ahí vamos a cerrar todos los ojos y vamos a creer que Él está ahí al lado suyo. Y esa fragilidad de la que todos en algún momento hemos tenido, Dios tiene cuidado. Aleluya. Dios cuida de sus hijos. Por eso el Salmo 23 decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque creo que el Señor cuida en todos los ámbitos, incluyendo la salud mental. Y no idealizamos a nadie, ni al pastor, ni al psicólogo. Aquí el único importante de todo se llama Jesús. Pero Él tiene cuidado de lo que necesitamos. Nos va a dar su momento por habernos permitido este espacio de reflexión, de aprendizaje, y nos recuerda que somos extremadamente humanos, que nos cansamos. Tú sabes que es el cansancio, que nos ponemos tristes, tú sabes que es la tristeza. Y hoy cada uno de ellos, de los que está aquí, tiene una respuesta para ti frente a la pregunta, ¿qué necesitamos? Sebas tiene una petición, Señor, y es que ha estado quebrantado de salud. Señor, envía en tu voluntad la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero así como cada uno de los que está conectado tiene una necesidad interna de la que no habla o de la que ha hablado y no ha encontrado respuesta, permítale siempre escuchar tu voz, porque tú siempre hablas, Señor. Tú siempre hablas, tú tienes cuidado de nosotros, así como el pastor cuida de sus ovejas, tú cuidas de nosotros, Señor. Y te pedimos todo el amor del mundo para nosotros mismos, para nuestros hermanos, para aprender a amar al otro, para aprender, Señor Jesús, a cuidar de mi salud mental. Señor, tú sabes cuál es mi debilidad en la salud mental. Y te pido y te ruego con todo el corazón, Señor, que te hagas propicio y presente el día de hoy y se nos resuelva en la voluntad tuya. Aleluya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente a todos y paz de Cristo para todos. Recordarles a todos que tenemos nuestras redes sociales de salud mental y les agradecería mucho que la siguieran. No tengo contenido personal, todo es contenido de salud mental. @psicólogo Tavares con B de burrito y con S, todo pegado. @psicólogo Tavares en TikTok, en Instagram, en Facebook. Así estamos. Dios les bendiga a todos. Amén. Darles Amén. muchísimas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias al hermano Sebastián, hermano Gerson, por compartir con nosotros esta mañana. La verdad que es una bendición que se pueda repetir, que podamos, igual en la descripción del video, cuando lo estemos publicando, vamos a poner las redes sociales del hermano Gerson, pues, y que miren, también cuál es el objetivo de esta sesión para terminar, estamos terminando, y es presentarles personas de Dios que les pueden ayudar, que si usted tiene, joven de la central, adolescente de la central, alguna situación difícil en su vida que sobrellevar, hay personas confiables, maduras y en el Señor que les pueden brindar una mano, que no se nieguen la oportunidad de acceder,
el Señor ha puesto a estas personas también como luminares para ayudarnos a encontrar y a entender las respuestas y las herramientas que a lo mejor no tenemos o las respuestas que no entendemos. Así que den ese paso para buscar esa ayuda y que ellos seguramente el Señor los va a usar. Dios los bendiga. Buen tus palabras y nos despedimos y nos vamos, hermano Sebastián, también, y nos vamos. Dios los bendiga, hermano Sebastián, hermano Gerson, muchas gracias. Y los hermanos que están conectados, de verdad que no nos sintamos malos cristianos por buscar ayuda, porque muchas veces puede sentirse, no, soy mal cristiano porque estoy buscando una ayuda profesional en salud mental. No es así. Y me uno a las palabras de nuestra hermana Liliana y nada, muchas gracias por participar hoy, acompañarnos, compartir su conocimiento y que el Señor nos siga guiando en todo. Dios los bendiga y gracias a los que permanecieron hasta este momento conectados. Dios les guarde, Dios les bendiga. Sebastián, tu despedida. Tienes el micrófono apagado. A ver si me escucho por ahí, ¿será que sí? Más o menos. No, es que tengo este internet muy mal, entonces. Pues nada, gracias a Dios por la oportunidad de haber compartido. Generalmente, pues para uno es como el día a día hablar de estos temas, pero siempre es muy valioso poder uno detenerse de la prisa de los días, del afán de cada día y detenerse un poquitico también uno a pensar en su existencia y eso que nos hace humanos, que nos hace sensibles, pero pues también saber que estamos entre todos aquí para escucharnos, para darnos una mano, una orientación, y gracias a Dios pues dentro de la iglesia hay también personas que pueden darnos estas buenas enseñanzas y demás. Gracias al hermano Gerson, un gusto pues conocerlo, compartir con su merced, pues muy agradable el ratico y espero que bueno, que Dios nos permita seguir trabajando para Él y para las personas que Dios nos pone por ahí al ladito. Listo, gracias. Feliz sábado. Dios los bendiga. Nos vemos esta noche con la ayuda del Señor. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me hace temblar. Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Y es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que